duda la noticia, pues, de este fin de semana fue la fuga de Joaquín El Chapo Guzmán, ¿no? De una de las cárceles de máxima seguridad allá en México, y una fuga, pues, ya que se había presentado anteriormente. Entonces, pues, para conversar sobre este tema, sobre sus implicancias, lo que podría traer realmente la fuga de un peligroso narcotraficante, por no decir el más buscado en el mundo, ¿no? Por decir así, también uno de los, pues, más capos de los capos, pues se encuentra con nosotros Carlos Noboa, quien es analista internacional, a quien le damos la bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está, señor Noboa? Como siempre, un gusto tenerlo aquí en los estudios de Canal N, en N Noticias. Se salió por la ducha y encima por un túnel de 1500 metros, este hombre de 58 años. Bien, algunos dicen que no ha fugado, sino que se fue de prisión, ¿no? Porque es una cosa que es inadmisible en un país con los niveles de seguridad que hay en una cárcel de máxima seguridad. Un narcotraficante, el enemigo número uno de México, pedido por los Estados Unidos, atrapado después de algunos años en su segunda fuga con estos niveles de inseguridad, es francamente, por decirlo menos, sorprendente. Es evidente de que ha habido, pues, o que la corrupción, pues, se ha desatado en toda su magnitud. Ahora, es realmente también extraño que Donald Trump, siendo, bueno, el magnate que ahora se está lanzando a la precandidatura para la presidencia de Estados Unidos, hable sobre los mexicanos hace unas semanas, por ejemplo, ¿no? Prácticamente se dedique a ellos, a hablar, a decir, pues, que un poco que iban a Estados Unidos, pues, a hacer de lo peor, pues, ¿no? Y que a los pocos días, pues, se fugue, ¿no? Joaquín El Chapo Guzmán. O sea, es una cosa realmente increíble. Claro, ¿no? es increíble. Donald Trump está haciendo política, está jugando a la política, está tratando de aglutinar el sector más conservador de los republicanos para ir a las primarias, y arremetido contra los mexicanos con una serie de respuestas en realidad de todos los latinoamericanos, que han tenido algunas repercusiones directas, inclusive en sus negocios. Lo que no se esperaba a Donald Trump es que aparentemente el propio Chapo le contestara en una cuenta de Twitter, ¿no? Algo que evidentemente es noticia hoy en la tarde en toda América del Norte, pero que no está confirmado si es si es la cuenta o no del Chapo. Lo más probable es que no lo sea, pero su hijo también creo que ha tuiteado, ¿no? El Chapo tiene 10 hijos, dos de los cuales están ligados directamente al negocio del narcotráfico, sobre todo, y al parecer uno de ellos sería el que está tuiteando en nombre del Chapo. Claro, ¿no? Y él ha escrito en esa supuesta cuenta, ¿no? De que hay Chapito para rato, ¿no? Sí, ha escrito, pues, una serie de sandeces, ha amenazado directamente a Donald Trump. Donald Trump ha acudido al FBI, se ha asustado, ¿no? Sí, claro. Eso es lo que se ha logrado. Y lo único que ha dicho Donald Trump es, ahí está, pues, ahí, para que vean cómo se portan, cómo son, ¿no? Así es, sí, bueno. Pero con eso está diciendo que casi todos los mexicanos entonces serían narcotraficantes. Bueno, eso es una injusticia tremenda. Evidentemente, México es un estado que tiene un gobierno en este momento que ejerce el poder, que está amenazado. Este es un golpe fuerte al presidente Peña Nieto, evidentemente, pero es parte de una guerra interna que hay dentro de México, ¿no es cierto?, que ha venido desde la matanza de hace unos meses de los 64 estudiantes en el estado de Guerrero, y esta fuga del Chapo llega en un momento crucial para el presidente Peña Nieto, y son los propios, es el propio gobierno mexicano, junto con el resto de partidos políticos. Peña Nieto pertenece al PRI, pero es toda la clase política la que tiene que ponerse de acuerdo. La seguridad está de cabeza en estos momentos en México, ¿no? Evidentemente. ¿Está el país desestabilizado actualmente? Sí, está desestabilizado en ciertos sectores. Yo considero que no hay un tipo de falta de control, que está controlada la situación, pero evidentemente después de lo que pasó en el estado de Guerrero, con la muerte de los normalistas, de los estudiantes, un país que trata de recuperarse, que tiene problemas de corrupción bastante fuertes, algunos problemas de frivolidad en la primera dama que se han visto también hace algunos meses. Acaba de haber elecciones regionales, se ha perdido mucho, la clase política es la que ha perdido. En este momento lo peor que le pudo haber pasado a México es la fuga del Chapo. No la fuga, la forma como ha fugado es lo que ha indignado más a los Ahora, mexicanos. ¿quiénes podrían estar detrás como colaboradores de esta fuga del Chapo? Porque si era una cárcel de máxima seguridad en México, la cárcel del Altiplano, ¿quiénes pueden haber colaborado, ¿no?, internamente y externamente para facilitar su fuga por este túnel? Bueno, evidentemente ha sido un trabajo mixto. Hay ¿La misma seguridad? Sí, cómo no, porque hay aproximadamente son 15.000 personas que trabajarían en torno al cártel de Sinaloa a nivel general. Y el Chapo ha sido muy hábil porque desde que fue capturado o desde que se fugó en el 2011,
¿no? Perdón, en el 2001, él comenzó a penetrar de a poco, de manera local, provincial, vamos a decir departamental y gubernamental. Ha llegado a todos los estamentos de las autoridades mexicanas. Hasta pidió extradición en Estados Unidos, ¿no? Sí, sí, evidentemente, sí. Estados Unidos Claro. pidió su solicitud, Claro. el Chapo no ha querido. Así es. Bueno, el gobierno mexicano adujo de que estaba seguro, preso en México, y mira lo que ha ocurrido ahora, ¿no? Ahora, el Departamento de Estado, el Departamento también del Tesoro de Estados Unidos también tenía mucho que ver en este tema, ¿no? O sea, Sí. sobre todo por las cuentas del Chapo, ¿no? Sí. Tenía aproximadamente presencia de lavado de activos en más de 280 empresas en Estados Unidos. El Departamento de Tesoro lo acusa de ser el que mueve el 25% de la droga que se trafica en territorio estadounidense, ¿no? Y además tiene una serie de negocios ahí, lavado de activos, trata de blancas, prostitución, etcétera, ¿no? Ahora, ¿dónde podría estar el Chapo hoy por hoy? Se dice que, bueno, puede estar en Jalisco, ¿no? Otros dicen que está en Sinaloa, ¿no? De donde es su cártel, y otros que están en Nayarito, ¿no? Entonces, que es otra localidad. ¿Dónde podría haberse escapado? Bueno, o sea, porque está cercado, en estos momentos no podría haber escapado del país. Yo no, si está fuera de México ya salió, ¿no? Salió anoche mismo. Fíjate, algunos dicen que él desapareció a las 9 de la noche, se reportó a las 12. Imagínate, Claro. en un par de horas ya estás en Guatemala, él estuvo capturado en Guatemala, podría estar ahí, o podría estar también en El Sinaloa. Salvador, Sí. en algún país también centroamericano. Claro, pero en Sinaloa no me extrañaría que esté, porque él es una suerte de héroe en Sinaloa, una región pobre donde el Estado mexicano no ha llegado con fuerza y él, pues, digamos, ha construido carreteras, escuelas, Exacto. infraestructura. Como un Pablo Escobar en su momento en Colombia. Yo creo que es el narcotraficante que en esta época, en estos años, se asemeja mucho más al Pablo Escobar de Colombia en los 90. ¿Cuál podría ser la repercusión de esta fuga de Joaquín El Chapo Guzmán de la cárcel? ¿No? ¿Cuál sería esa repercusión en los cárteles mexicanos que existen acá en el Perú? Estamos hablando del cártel Sinaloa. Sí, bueno, es muy peligroso todo esto que ocurre. Acá tiene que haber un trabajo multilateral, ¿no? De reforzamiento de fronteras, un mayor control, etcétera, a nivel general. Porque hay que recordar que cuando ya el Chapo se fue o fugó en el 2001, precisamente parte de su salida repercute directamente en el crecimiento del cártel Sinaloa, trayéndose abajo a los Zetas, al cártel de Tijuana, a otros cárteles que le hacían competencia, ¿no? ¿Cómo controlar desde el Perú el tema, por ejemplo, del cártel de Sinaloa, ¿no? Porque es uno de los más peligrosos del mundo, ¿no? Claro, bueno, el cártel de Sinaloa ya penetró, digamos, Claro, en ya está Sudamérica, acá. ya está Exacto. acá, ¿no? Entonces, algunas personas dicen que en el Perú podría ocurrir lo que ocurrió en México en el futuro. Bueno, todo esto pasa pues por una cuestión de autoridad, por una cuestión de un trabajo común, un trabajo entre varias instituciones que no lo soluciona solamente el presidente de la República, un ministerio o el Ministerio Público, no, tiene que ser un trabajo coordinado y eso es lo que se tiene que ver. Bien, muy amable. Muchas gracias a señor Novoa, analista internacional Carlos Novoa. Tenemos información en vivo con Angélica Valé. Nuestra compañera nos tiene información a esta hora. Adelante, Angélica. ¿Cómo estás, Mario? Nos encontramos en Palacio de Gobierno en este momento, conferencia de prensa de